buenas tardes. Nosotros pues en esta ocasión vamos a presentar la socialización del caso de estudio para nuestro país que es Rusia. Entonces me presento, mi nombre es Juan Camilo Espitia. Mi nombre es Juliana Zamudio. Y mi nombre es Mateo Urrea. En el tipo, la forma y la estructura del Estado vigente, Rusia es considerado un país democrático federativo con forma republicana de gobierno. Las elecciones en Rusia son directas y se celebran separadamente para elegir al presidente y a los partidos políticos. El presidente en Rusia es el jefe de Estado, comandante en jefe y garante de la Constitución. También forma parte del Poder Ejecutivo, pero su posición es superior a todo el sistema político de Rusia. El presidente no pertenece a ningún partido político y tiene un amplio abanico de poderes sobre el Estado, debido a que tiene una autoridad personal y profesional. Sin embargo, para la toma de decisiones extraordinarias, como pueden ser la participación de Fuerzas Armadas fuera del país, el presidente tiene que contar con por lo menos 2/3 de los votos a favor de los miembros de la Asamblea Federal. Y para ser destituido también serían necesarios otros 2/3 a favor para que esto pueda suceder. La candidatura del jefe del Estado de Rusia es de 6 años y se elige durante elecciones libres y directas. El presidente puede ocupar su puesto durante 2 periodos consecutivamente siendo reelegido. Después de dejar el cargo, la persona puede volver a aspirar al puesto en unas nuevas elecciones. El presidente también es el que determina el curso de la política interior y exterior del país y tiene derecho del veto de leyes que salen del Parlamento. En el poder legislativo está el Parlamento, que es igual a la Asamblea Federal, que es el nombre del conjunto de 2 órganos legislativos de Rusia, que son la Duma Estatal, que es la Cámara Baja, y el Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta. La Asamblea Federal genera y aprueba las leyes federales, declaraciones de guerra, tratados, formas del presupuesto anual del país y también tienen derecho a aprobar diferentes proyectos financieros. La Cámara Baja, que representa a la Duma Estatal, está compuesta por 450 diputados que están representados por 4 diferentes partidos políticos que reparten los escaños tras los resultados de las elecciones libres y directas que se celebran cada 5 años. El sistema legislativo en Rusia es mixto, el 50% mayoritario y 50% proporcional. Y la Cámara Alta, que es el Consejo de la Federación, es formada por 170 senadores por 2 de cada uno de los 85 sujetos federales, la división territorial y política de Rusia. El jefe de cada sujeto federal designa por una persona del poder local legislativo y una del poder local ejecutivo. En el Consejo no existe división por grupos políticos. Los partidos políticos de Rusia son Rusia Unida, Partido Comunista, Partido Liberal Democrático, Rusia Justa, Partido Patria y Plataforma Cívica. En el Poder Ejecutivo, el gobierno de Rusia está constituido por diferentes ministerios y su jefe es el primer ministro, siendo la segunda persona en el país después del presidente. Este aplica la política interior y exterior del país, ejerce política monetaria y financiera y también supervisa el cumplimiento de las leyes, el respeto de los derechos humanos y las libertades. La candidatura del primer ministro propone al presidente, pero tiene que aprobarlo el Parlamento. En el Poder Judicial está el Tribunal Constitucional, que es el órgano superior del Poder Judicial, el cual supervisa que las leyes estén acordes con la Constitución de Rusia. Está el Tribunal de Arbitraje, el cual es el que controla el cumplimiento de las normativas en el sector fiscal y resuelve los conflictos junto a la negociación, mediación y conciliación. Y por último están los tribunales de jurisdicción general, que son los casos civiles y criminales. Rusia está dividida en 85 sujetos federales que a su vez se distinguen por diferentes estatus de autonomía. Están 22 repúblicas, 46 provincias, 9 krais o también llamados territorios, 4 distritos autónomos, 3 ciudades federales y una provincia autónoma. Al segundo punto nosotros sacamos los datos del déficit y superávit fiscal del Servicio de Estadística del Estado Federal de Rusia. Nosotros en la gráfica tenemos que a lo largo de los años hay unas variaciones importantes. A inicios de la década del 2000-2010, pues empieza con un periodo importante de superávit. Cuando nosotros estamos en superávit,
tenemos más disponibilidad de recursos, por lo tanto el Estado trabaja para legislar y, digámoslo así, más inversión en programas sociales, más inversión en mantenimiento pues, del gasto público, ya puede ser en la red hospitalaria, malla vial. Entonces este superávit lo que traduce es un beneficio pues, para la vida de las personas. Cuando ya empezamos a ver el periodo del 2019, vemos que hay un déficit importante del menos 6.3%. En estos casos nosotros tenemos que entender que el gobierno está pasando por, digamos, una época de vacas flacas, lo cual significa que de pronto pueda tener que endeudarse. Tener que endeudarse pues acarrea mayores costos porque el Estado tiene que pagar las amortizaciones y las amortizaciones pues todos estos intereses. Es un rubro importante en el presupuesto pues general de la nación. Muchos gobiernos de otro lado pues sufren por al pagar estas deudas. Aquí nosotros tenemos que para los periodos de 2009 a 2010 hay un déficit y digamos que hay una variación muy poca, es decir, se mantiene al margen conforme al 0% para los periodos de 2011 a 2018. Realmente aquí varía muy poco con respecto al PIB. Y, y aquí lo que se entiende es que dependiendo del periodo, si hay déficit o hay superávit, el Estado tiene que hacer de cierta manera su política para cumplir con la regla fiscal. Eh, Más adelante en el 2020 vemos que hay un importante rubro de una variación del -4. Esto se entiende por la crisis del coronavirus. La crisis del coronavirus acarrea unos gastos públicos importantes para cubrir todos los gastos de saneamiento y salubridad pues, de las personas, más que todo la compra de vacunas y la adaptación a este nuevo ambiente, porque era algo que ningún país estaba preparado y prácticamente este golpe se vio en todas las economías. Entonces en el 2020 se explica un poco más que todo por esos factores. A grandes rasgos vemos que este superávit y este déficit tiene un ciclo en la gráfica se hace explícito, es decir, vemos como de 2005 a 2008 aumenta, está en auge, ahí ya está empezando a entrar en recesión, en el 2019 a 2011 está en recesión, se va levantando y ya ahí va comprendiendo un ciclo mucho más pequeño, pero se mantiene en esa misma característica a lo largo del tiempo. Eh, Todo depende de la política que maneje el Estado que está en su momento y cómo legisla para cubrir y cumplir con sus obligaciones. Pero a grandes rasgos, pues explica lo que sucedía en el gobierno de Rusia. En conclusión, tiene unos ciclos importantes y hay unas variaciones significativas a lo largo del tiempo explicadas por factores o variables macroeconómicas o choques externos como lo puede ser la pandemia para el periodo de 2020. Y con esto ya punto nosotros escogemos tres tipos de impuestos. Aquí tenemos que tener en cuenta los impuestos que se cobran dentro de la Federación Rusa. Nosotros escogimos estos tres basándonos en el Ministerio de Finanzas de Rusia. El primero es el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Aquí se divide en dos partes, las personas residentes y no residentes. Esto se determina más que todo por el plazo, el tiempo que la persona haya estado en el país. Bajo cierto número de días. En primera instancia, esto tiene cuatro características para ser gravable. El primero de ellos es que la persona, cuando tiene ingresos por actividades ordinarias como salario, se cobrará solo el 13% de estos ingresos. Cuando ya los ingresos superan los 5 millones de rublos, pues se cobrará el 15%. Cuando la persona es no residente, se cobrará un margen del 30% sobre los ingresos recibidos. Y cuando la persona tiene ingresos por actividades como juegos, similares a loterías y demás, aquí ya se cobra un margen del 35% sobre los ingresos percibidos. Aquí identificamos dos componentes, el progresivo es la variabilidad en la tasa y el regresivo es la amplitud de máximos umbrales. Nosotros escogimos lo que era más o menos el valor agregado IVA a los productos. Cuando el producto es de importación y más que todo tecnología, si tiene un régimen aduanero y está en zona franca, no se le cobra IVA. Ya cuando el producto final
es más que todo productos alimenticios, artículos para niños, publicaciones periódicas, libros, productos farmacéuticos. Aquí se cobra un margen del 10% sobre el valor del producto y digamos los que no se mencionan dentro del 10%, es decir, todos los demás ya tienen, a menos que sean de régimen aduanero, importaciones, tecnologías, aquí tienen un régimen o una margen de impuesto del 20%. Esto pues aplica para todos los demás no mencionados. Aquí nosotros identificamos el componente progresivo que es la amplitud de los bienes grabados y el componente regresivo afecta a las personas de menores ingresos porque no discrimina según su renta, sino simplemente generaliza el cobro de los productos. El tercer impuesto, nosotros tenemos lo que es el impuesto a la propiedad personal. El impuesto a la propiedad personal se entiende que es para los inmuebles ubicados dentro de los límites de una formación municipal, como lo puede ser ciudades federales de Moscú, San Petersburgo, Sebastopol, el territorio federal de Sirius. En estos espacios, pues las personas propietarias de inmuebles tendrán tres características para poder rendir tributo. Cuando cumple la característica de ser edificio residencial, partes de edificios residenciales, apartamentos o habitaciones, casas, aquí se cobra un margen del 0.1 sobre el avalúo catastral. Aquí todo se cobra sobre el avalúo catastral para poder definir la tributación. El 2% se cobra cuando los predios ya se evalúan por más de 300 millones de rublos y entonces si es igual o mayor ya se cobrará este margen. El 0.5 aplica para todos los demás no contemplados en las dos anteriores características y acá nosotros identificamos que hay un componente regresivo que es la base gravable, ya que es muy pequeña la amplitud. Y por otro lado está el componente regresivo, que es la variabilidad en la tasa al ser muy pocas o no variar mucho. Entonces las tasas son muy pocas y pues el margen o la amplitud para sobre cuál cobrar el impuesto es muy pequeño. Entonces ahí tiene doblemente el componente regresivo. Listo. Entonces aquí nosotros pues finalizamos los tres tipos de impuestos que nosotros comprendimos para el tercer punto. Ya un punto adicional o en conjunto sería la variación en el gasto público. En el gasto público, como bien pueden observar en las diapositivas, los rubros para los cuales surge un efecto de concentración serán seguridad nacional y aplicación de la ley en un 17.4%, protección ambiental en un 26.2% y el costo del servicio de la deuda aumentará en un 21.3%. En este rubro es importante mencionar que Rusia más que todo tuvo deuda interna más no externa, aunque sí aumentó en cierta forma, lo hizo más que todo para financiar todo el tema que había en su momento en el 2021, que es contra el cual se hace la comparación, más que todo por la crisis del coronavirus. Por lo tanto, los demás rubros presentados pues sufrirán un efecto de reasignación conforme avance el tiempo y finalicen los efectos de la pandemia. Entonces, pues en la tabla que se les presenta están los diferentes componentes, está el total y están las variaciones. Esto está presentado en billones de rublos y la fuente fue pues el proyecto de ley federal sobre el presupuesto. Entonces, pues la fuente es confiable y nosotros entendimos eso entre conceptos como concentración y reasignación para lo del 2021, para los periodos 2021 y 2022. Entonces aquí nosotros finalizamos pues el tercer punto. Aquí ya explicamos a fondo las variaciones y los impuestos a estudiar. Gracias. Ahora continúa mi compañera con el cuarto punto. Bueno, en el cuarto punto vamos a hablar sobre la tasa de recaudo, el gasto del sector público y la deuda del sector público. Los datos fueron tomados de las bases de datos del Banco Mundial para los años 2000 a 2020. En color azul, dentro de la gráfica, se evidencia la tasa de recaudo, la cual presenta un comportamiento dentro de un rango del 10% al 20% del PIB anual para cada año. Mantiene esta tendencia durante el transcurso del periodo analizado. Se
evidencia una disminución un poquito por debajo del 10% para el año 2016. Sin embargo, la tendencia del recaudo, el porcentaje de recaudo en relación al PIB, no varía mucho, no tiene un aumento o disminución muy representativo dentro de la gráfica. En cuanto a la deuda del sector público, para el año 2000 se evidencia un nivel bastante alto de deuda, superando el 60% del PIB para este año, el cual tiene una tendencia de disminución con una pendiente bastante alta. La disminución del año 2000 al año 2002 se da en un 20% aproximadamente. En el 2002 la deuda del sector público representa alrededor del 40% del PIB. Para los años 2003 y 2004 no se presentan datos, la fuente del Banco Mundial no presenta la información de la deuda del sector público. Sin embargo, pues se puede predecir que tuvo una tendencia a seguir bajando de acuerdo a lo obtenido para el año 2005, donde en comparación con el año 2002 hay una baja de la deuda del sector público bastante significativa, siendo esta alrededor del 17% en el año 2005. Del año 2005 al año 2020, el porcentaje de deuda del sector público se mantiene entre el 10% y el 20%. Para el año 2020 la deuda aumenta un poco. Se podría entender que es debido a la pandemia que se dio en el año 2020. Sin embargo, durante los años 2005 a 2015, la deuda del sector público es mucho menor al recaudo obtenido en relación al PIB. El gasto del sector público se mantiene por encima, un porcentaje por encima de la tasa de recaudo, superando el 20% del PIB durante todos los años. En el año 2009 se evidencia un pico en relación a los demás años, y luego una normalización para el año 2011. Sin embargo, pues se presenta como un alza del año 2011 al año 2020 en el gasto público, en el porcentaje de gasto público, llegando a su máximo en el año 2020 en un 35% del PIB aproximadamente. Digamos, haciendo un análisis de las tres gráficas, de las tres líneas, se puede evidenciar que la deuda del sector público y la tasa de recaudo tienen un comportamiento algo similar en el periodo de tiempo del año 2005 al año 2013. Sin embargo, pues no se encuentran muy relacionadas entre sí para los demás años. Algo a destacar es que la deuda del sector público es mucho menor durante este periodo de tiempo al gasto del sector público y al recaudo. Asimismo, la deuda del sector público se encuentra muy relacionada con el gasto público, especialmente partiendo del año 2011 al año 2020, tienen un comportamiento similar. Sin embargo, el gasto del sector público se encuentra muy por encima de esta. En conclusión, el análisis que se realizó sobre el recaudo impositivo y el gasto del sector público y la deuda del sector público, las variables iniciales en azul y naranja tienen un comportamiento algo similar. Sin embargo, el recaudo impositivo es mucho menor que el gasto público. En este sentido, se puede concluir que el sector público obtiene recursos distintos a factores impositivos para poder llevar a cabo
manejo de los rubros presupuestales para cada año. En cuanto a la deuda del sector público, no se encuentra muy relacionada con las otras dos variables. Sin embargo, es de destacar pues, que tiene una disminución representativa en relación a los años iniciales, lo cual es favorable para Rusia debido a que mejora su situación económica.